Ok. Paliza Sequeiros Hans. Paniura Sauña Alexis. Paniura. Peñalosa Cárdenas Juan Joseph. Presente, Mari. Ok. Quintanilla Berriosana. Presente, Mari. Ok. Quiroz Cutipa Rubén. Presente, Mari. Ok. Salas Villena Ingrid. Serrano Guillén Jos Pavel. Serrano Tito Xiomara. Presente. Silva Tauyuco Sharo. Solís La Villa Lisette. Presente, Mari. Ok. Tagle Delgado Nicole. Presente, Mari. Ok. Nicole Terán Paiva Alonso. Presente, Mari. Buenas noches. Buenas. Torres Guzmán Carlos. Presente. Ok. Valenzuela Mujica Alicia. Vázquez Soto Melanie. Presente, Mari. Ok. Fea Salas. Presente, Mari. Ya. Ya, chicos. Bueno, pueden, ya acabaron la lista, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Pueden empezar la exposición, el grupo que le toca. Doctor, buenas tardes. Bueno, mi compañera y yo vamos a hablar sobre el tema de tuberculosis, clínica, enfoque diagnóstico y tratamiento. Bueno. Ya. Ese es el contenido que vamos a ocupar. Primero va a ser la introducción, luego vamos a hablar de la definición, epidemiología, la etiología, la transmisión, los factores de riesgo, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, empezando con la introducción, como sabemos, la tuberculosis viene a ser una afección de tipo infectocontagiosa. Esta va a tener una evolución, cual se va a clasificar en aguda, subaguda y crónica. La tuberculosis se va a caracterizar por la formación de granulomas que pueden afectar a distintos órganos, ¿no? Y en un 25% va a tener una afectación extrapulmonar. En el 80-85% de los casos va a predominar lo que viene a ser la neumopatía. Y la manifestación más frecuente viene a ser la tos, que va a estar acompañada de expectoración mucopurulenta de más de 15 días de duración. Bueno, la tuberculosis es causada por un grupo de bacterias de orden Actinomycetales de la familia Mycobacteriaceae, y el agente causal más frecuente viene a ser el Mycobacterium tuberculosis, el cual es un miembro del complejo Mycobacterium que comprende más de 50 especies, entre los cuales el Mycobacterium tuberculosis y el Mycobacterium africanum vienen a ser los más frecuentes. Bueno,
Otras especies de Mycobacterium que afectan a los humanos son, por ejemplo, el Mycobacterium leprae, el complejo de Mycobacterium avium intracelular, el Mycobacterium ulcerans, el Mycobacterium kansai, el fortuitum, el chelonae y el abscessus. En cuanto a las características, este viene a ser un bacilo gram positivo de aproximadamente 0.2 a 0.6 por 1 a 10 micrómetros de tamaño. Viene a ser un aerobio inmóvil de división lenta. Este bacilo no es formador de esporas y viene a ser sensible a la luz solar, a la luz ultravioleta y al calor. La constitución de su pared viene a ser una de las más complejas y viene a ser, bueno, esto le va a dar su propiedad, ¿no? Que viene a ser ácido alcohol resistente. Y presenta también lo que viene a ser una pared hidrofóbica. Bueno, la tuberculosis viene a ser una causa importante de morbilidad en el mundo actual. El 95% de los casos se va a producir en países en vías de desarrollo y el 5% en los países ya desarrollados, ¿no? Y bueno, pese a los grandes avances que existen actualmente en cuanto al diagnóstico y el tratamiento, aún existe una gran prevalencia global que viene a ser superior a 245 por cada 100.000 habitantes. Y también tenemos que recordar que la población anciana viene a constituir un reservorio importante para lo que viene a ser la enfermedad. Bueno, en cuanto a la definición, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada en la mayoría de los casos por un microorganismo llamado lo que es el Mycobacterium tuberculosis. Vamos a encontrar dos tipos, ¿no? Uno que es la tuberculosis pulmonar y otro que es la extrapulmonar. En cuanto a la tuberculosis pulmonar, este va a afectar a lo que vienen a ser los pulmones, va a ser la más frecuente, un 80%, y esta suele ser contagiosa. En cuanto a la tuberculosis extrapulmonar, esta va a afectar a otros órganos aparte de los pulmones y mayormente afecta lo que viene a ser la pleura, los ganglios linfáticos, la columna vertebral, huesos o articulaciones, el aparato genitourinario, el sistema nervioso y el abdomen. La tuberculosis puede afectar a cualquier órgano e incluso puede volverse diseminada. Y bueno, ese tipo de tuberculosis no suelen ser tan contagiosas. En cuanto a la epidemiología, más de 1.700 millones de personas aproximadamente, que vienen a ser alrededor de 25% de la población mundial, van a estar infectadas por lo que viene a ser Mycobacterium tuberculosis. Según la OMS, en el 2018, 10 millones de personas enfermaron con la tuberculosis y 1.5 millones murieron con esa enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que la pobreza, el VIH y la resistencia a los medicamentos van a contribuir a lo que viene a ser el resurgimiento de la epidemia mundial de la tuberculosis, ¿no? Aproximadamente el 85% de los casos de tuberculosis van a ocurrir en países en desarrollo y aproximadamente 1 de cada 9 casos de tuberculosis van a ocurrir en personas que van a estar infectadas con el VIH. Aproximadamente ocurren 500.000 casos de tuberculosis, que esos van a ser multiresistentes o tuberculosis resistentes a la rifampicina. Y la tuberculosis multiresistente sigue representando lo que viene a ser una crisis de salud pública y una amenaza para lo que es la seguridad sanitaria. Bueno, en el 2019 se detectaron y notificaron en todo el mundo un total de 2.630 personas con tuberculosis multiresistente o resistente a la rifampicina, lo que supone un aumento del 10% al anterior año, ¿no? Hay una meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que viene a ser el acabar con esta epidemia de la tuberculosis para el año 2030. Bueno, en cuanto a la etiología, como les mencioné, es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Esa bacteria puede propagarse fácilmente de una persona infectada a otra que no se infectada, ¿no? Se puede adquirir por inhalación de gotitas provenientes de la tos o al estornudar de una persona infectada. Esas partículas aerolizadas son partículas menores de 5 micrómetros de diámetro que contienen bacilos tuberculosos y pueden permanecer suspendidos en el aire durante horas, lo cual esto aumenta el riesgo de la diseminación. Los pacientes con baciloscopía positiva vienen a ser más contagiosos que aquellos que solamente van a presentar un cultivo positivo. Y los pacientes con una enfermedad cavitaria
bueno, eso está estrechamente relacionado con lo que viene a ser la carga de micobacterias en el esputo, y esos pacientes vienen a ser más contagiosos que los que no presentan, ¿no? Y bueno, la capacidad de contagio va a disminuir rápidamente una vez que el paciente ya haya iniciado con el tratamiento. Los microorganismos van a ser incluso menos infecciosos, incluso si aún van a persistir en el esputo, y también va a comenzar a disminuir la tos. En cuanto a la transmisión, bueno, el Mycobacterium tuberculoso se transmite por inhalación de gotitas infecciosas que van a estar eliminadas en el aire al momento de estornudar, bueno, de un paciente con tuberculosis, ¿no? También se puede transmitir por lo que viene a ser las heces y la orina. La transmisión también puede ser indirecta, ya que esta micobacteria viene a ser, es muy resistente a lo que viene a ser la desecación y puede estar por muchos meses en el polvo o en objetos de uso diario. Bueno, el Mycobacterium bovis se transmite por la leche de las vacas enfermas e inicialmente va a producir lesiones tanto intestinales como faringes. Y las principales puertas de entrada son por el sistema respiratorio, el tejido linfoide de la bucofaringe, el intestino y la piel. Y la vía de contagio más común es la vía respiratoria. Luego le sigue la vía digestiva y la mucocutánea. Bueno, tenemos que tener en cuenta que no va a haber un contagio materno transplacentario. Los pacientes con cavitaciones pulmonares van a ser, como les mencioné, más contagiosos, puesto que esto en su esputo van a contener de 1 a 10 millones de bacilos por mililitro y, bueno, esos pacientes tienden a toser a menudo. Los familiares de los pacientes con neumopatía tienen, por ejemplo, el 50% de posibilidad de infectarse. ¿Eso por qué? Porque la tuberculosis pulmonar tiene un potencial infeccioso bajo en comparación a otras enfermedades que se transmiten a través del aire. Otros mecanismos de transmisión, por ejemplo, vienen a ser los aerosoles, que son generados por medios de la deshibridación o al cambiar curas de los abscesos cutáneos o de tejidos blandos infectados por esta bacteria, ¿no? Y esos son altamente infecciosos. También hay maniobras inadecuadas en la manipulación, por ejemplo, de tejidos durante las necropsias, que también puede ser un factor de transmisión. La inoculación directa también en los tejidos blandos a través de instrumentos contaminados o fragmentos óseos. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, vamos a encontrar factores del huésped y factores medioambientales. En cuanto a los factores del huésped, bueno, uno de los principales viene a ser la inmunosupresión, ¿no? El artículo menciona que el riesgo de contraer TB es de 5 a 16 veces mayor que el de las personas no infectadas con VIH y varían según el grado de inmunosupresión que causa la enfermedad de VIH, ¿no? El riesgo de tuberculosis va a aumentar progresivamente según disminuya más la inmunidad del paciente. Otro vendría a ser el abuso de sustancias. Esto mayormente ocurre en Estados Unidos, ¿no? El uso, por ejemplo, de drogas, tanto inyectables y no inyectables. El uso de tabaco, bueno, eso está relacionado o asociado con un riesgo aumentado en lo que vienen a ser las recaídas de la tuberculosis y una mortalidad por tuberculosis. El alcohol también es un factor de riesgo, especialmente en los pacientes que consumen más de 40 gramos de alcohol al día. La edad también viene a ser un factor, ¿no? Mayormente en países desarrollados va a afectar esto a pacientes adultos mayores y eso se relaciona más a lo que viene a ser inmunidad, ¿no? En los adultos mayores disminuye. Poco a poco disminuye su inmunidad. Y en cuanto a los países en desarrollo, más afecta a los adultos jóvenes. Bueno, en cuanto al estado de nutrición, también viene a ser un factor muy importante, ya que, bueno, hay una relación entre la inmunidad deteriorada y el riesgo de contraer la tuberculosis, ¿no? Pero esto aún no se ha caracterizado o descrito muy bien. Bueno, un bajo peso, las personas, por ejemplo, que tienen un índice de masa corporal menor de 18.5 tienen un mayor riesgo a presentar lo que viene a ser la TB, ¿no? Contagiarse. También la vitamina D, ¿no? La disminución aumenta el riesgo de esta infección. Y el estado del hierro también. Por ejemplo, el hierro desempeña un papel importante en lo que viene a ser la susceptibilidad del paciente a la infección por tuberculosis. También hay algunas enfermedades sistémicas, por ejemplo, la silicosis está relacionado con el deterioro de la función de los macrófagos pulmonares por los cristales de sílice. También las neoplasias, especialmente las neoplasias hematológicas y de cáncer de cabeza y cuello, ¿no?
Y también encontramos la diabetes, especialmente la diabetes mal controlada, confiere un aumento de 2.9 veces el riesgo de desarrollar lo que viene a ser AT pulmonar y enfermedades renales. Por ejemplo, la enfermedad renal crónica, la uremia también va a provocar lo que viene a ser una reducción de la inmunidad celular. Y bueno, también el sexo mayormente va a afectar a los varones, ¿no? En comparación con las mujeres. Bueno, en cuanto a los factores sociales y ambientales, encontramos lo que viene a ser el contacto del hogar, ¿no? Este viene a ser el factor de riesgo más importante para la tuberculosis. Si tenemos, por ejemplo, contacto en el hogar con una persona que es tuberculosis con un frotis positivo. En cuanto a la configuración de la inmunidad también, viene a ser un factor importante. Por ejemplo, hay personas que viven en hacinamientos y tienen una mala ventilación, tienen un mayor riesgo de contraer tuberculosis, ¿no? También algunas personas que están más expuestos, por ejemplo, residentes o empleados de entornos congregados como hospitales, internos, médicos, por ejemplo, instalaciones correccionales, las cárceles, hogares de ancianos o refugios para personas sin hogares, tienen una mayor susceptibilidad a contagiarse con la enfermedad. Bueno, el estatus económico también viene a ser un factor de riesgo, ya que está relacionado, bueno, hay una relación bien estrecha con lo que viene a ser el nivel socioeconómico bajo, ya que mayormente esas personas tienden a tener una mala nutrición, tienen un acceso deficiente a las atenciones médicas o a la asistencia pública, tienen baja educación, desempleo y eso genera pues un mayor un factor de riesgo, ¿no? Bueno, en cuanto a la fisiopatología, si una persona recibe una carga bacilar dispersa en el aire desde un paciente que tiene tuberculosis y esta está activa, esto va a llegar a lo que vienen a ser los alvéolos. Allí son rápidamente fagocitados por lo que vienen a ser los macrófagos y pueden ser eliminados por el sistema, que normalmente eso ocurre, pero otras veces sobreviven a esta primera línea de defensa y se van a multiplicar activamente los macrófagos y van a invadir células cercanas, como son las células epiteliales y endoteliales, y van a alcanzar un desarrollo importante que se puede difundir hasta otros órganos a través del sistema linfático o por vía hematógena. Cuando el sistema inmune responde a la infección, va a atraer linfocitos, neutrófilos y otras células inmunes para formar infiltrados, ¿no? Que vienen a ser los granulomas. Y posteriormente se va a desarrollar una capa fibrosa que puede llegar finalmente a calcificarse, lo que antes esto se conocía como complejos de Cohn. También tenemos que recordar que los bacilos pueden persistir en órganos, tejidos y células que no tienen directa relación con el sitio de la infección primaria. Entonces, frente a la infección tuberculosa de un receptor pueden ocurrir tres situaciones diferentes. Por ejemplo, el primero es el que el sistema inmune del receptor sea capaz de eliminar por completo el bacilo, ¿no? Otro es que la multiplicación del bacilo no logre ser controlado por el sistema inmune y sea capaz de producir una enfermedad clínica. Y eso habitualmente se le conoce como lo que es la tuberculosis primaria. Otro viene a ser que los mecanismos defensivos del huésped sean capaces de controlar el crecimiento del bacilo, pero que no sean capaces de eliminarlo completamente. En esta situación no hay enfermedad clínica, pero va a haber un riesgo del 5 o 10% de que el bacilo vuelva a generar lo que viene a ser, o sea, se vuelva a activar, se podría decir, cuando el sistema inmune del paciente baje. Y eso se conoce como una tuberculosis postprimaria. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, las manifestaciones clínicas en la tuberculosis son inespecíficas, tanto en su forma pulmonar como en su forma extrapulmonar. Se expresan por síntomas sistémicos similares y cualquier parte del cuerpo puede estar afectada. La TB pulmonar va a constituir el 80-85% de los casos que se presentan en pacientes inmunocompetentes. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas de la infección tuberculosa latente, aquí no hay tos ni expectoración y la vaciloscopía y los cultivos van a salir negativos y la resonancia de tórax va a ser normal. No requieren aislamiento respiratorio ya que no pueden transmitir la infección. Habitualmente se diagnostican por una prueba de tuberculina positiva y bueno, las personas con esta infección tuberculosa latente no están enfermas y no presentan síntomas. En cuanto a la infección tuberculosa, aquí vamos a encontrar dos que vienen a ser la tuberculosis propiamente dicha, tuberculosis pulmonar
Aquí vamos a encontrar tos y expectoración por más de 15 días. Puede haber o no lo que es la hemoptisis y van a haber síntomas generales, ¿no? Como bien la pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de apetito. Y otro es la tuberculosis extrapulmonar, en el cual van a haber también síntomas constitucionales que vienen de la fiebre, pérdida de peso y sudoración nocturna, y también síntomas específicos que van a estar relacionados al lugar de la infección o al lugar en el que está afectando esta infección. Pueden involucrar a cualquier órgano, ¿no? Por ejemplo, hay formas ganglionares en donde van a haber adenomegalias grandes, asimétricas y en ocasiones dolorosas. También puede haber una afectación pleural, donde va a haber un derrame pleural con exudado a predominio linfocitario. Puede involucrar lo que van a ser las meninges, donde vamos a encontrar una cefalea persistente, meningismo, síndrome confusional. Al pericardio, donde vamos a encontrar un derrame pericárdico con exudado linfocítico. Y otros, ¿no? Por ejemplo, puede afectar al dismo articular, abdominal y genitourinario. En cuanto a las manifestaciones clínicas extrapulmonares, bueno, vamos a encontrar lo que viene a ser la ATV del sistema nervioso central. Aquí va a haber una inflamación de las meninges. Ahí vamos a encontrar lo que vienen a ser los tuberculomas. Vamos a encontrar lo que viene a ser una encefalopatía crónica. La ausencia de fiebre o de signos meningios no va a descartar lo que viene a ser una neurotuberculosis. Y bueno, se considera que viene a ser una de las afectaciones más graves, ¿no? En cuanto a la TB peritoneal, en el 70% de los pacientes va a haber fiebre, en el 60% va a haber una pérdida de peso y dolor abdominal o una distensión abdominal. En el 15% va a haber una diarrea, aunque el hallazgo más común viene a ser lo que es la citis. En términos clínicos, la evolución de la enfermedad va desde semanas a meses con expresividad clínica inespecífica o puede ocurrir con pocos síntomas constitucionales a pesar de que haya una afectación extensa del peritoneo. También se han descrito numerosos factores de riesgo para la aparición de esta enfermedad, ¿no? Como puede ser la infección por VIH, una cirrosis hepática, diálisis, peritonea, claro, alcoholismo, diabetes, administración de corticosteroides sistémicos y desnutrición, o cualquier agente inmunosupresor. Ya, bueno, en cuanto a la TB cutánea verrucosa, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, lesiones localizadas o asimétricas, que se comienza como un nódulo verrugoso doloroso en el sitio de la lesión. Va a presentar un halo inflamatorio de color púrpura que va a crecer hasta formar una placa hiperqueratósica de color violáceo, eritematoso o grisáceo. La lesión va a crecer lenta y excéntricamente para formar una placa de tamaño variable y en ocasiones de forma anular que se aclara por el centro. Con frecuencia va a drenar un material purulento de olor fétido con predominio de costras, exudación sobre una fase inflamada. Y suele haber una a 3 placas siempre cerca de la lesión principal. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas en la TB en niños, vamos a encontrar diferentes formas de presentación. Por ejemplo, encontramos lo que es el complejo primario simple, la prima infección progresiva, la tuberculosis postprimaria y la tuberculosis de tipo adulto. Bueno, en cuanto al complejo primario simple, el complejo primario simple también va a ser conocido como la tuberculosis infantil y se considera la más frecuente y también benigna y menos contagiosa. Esta está constituida por lesiones cerradas que cursan de manera asintomática o poco expresiva. De acuerdo con su localización, la pulmonar viene a ser la más frecuente, ¿no? En cuanto a las manifestaciones sistémicas, encontramos lo que es la pérdida de peso, la anorexia, la febrícula, sudoraciones nocturnas, cansancio físico y dolores de tórax. Los síntomas más característicos vienen a ser la tos seca, irritativa y expectoración persistente por más de 2 semanas. Las personas con estos síntomas son referidos como sintomáticos respiratorios. Bueno, el eritema nodoso y conjuntivitis epictenular vienen a ser los únicos signos en niños recién infectados por lo que viene a ser el Mycobacterium tuberculosis. En lactantes y adolescentes, las manifestaciones pulmonares tienen mayor expresividad clínica que en niños escolares, ¿no? Y a la exploración física se observa una disminución de ruidos respiratorios, estertores o sibilancias, y en pacientes que van a presentar una afectación de la tráquea va a haber estridor. En cuanto a la preinfección progresiva, tenemos que entender que va a tener un inicio insidioso. Vamos a encontrar lo que va a ser hepatoesplenomegalia, linfadenopatías generalizadas y una afectación de diferentes órganos. Esto se va a presentar entre el 5 al 10%
de la población y el resto se va a curar espontáneamente. Su diseminación es linfohematógena, con lo que se va a propiciar una diseminación miliar. Es por eso que en niños pequeños con historia de tos y signo de distrés respiratorio se tiene que considerar la posibilidad de una tuberculosis miliar. Se observa también la presencia de estridor y sibilancias en casos de adenopatías mediastínicas y granuloma endobronquial. Va a haber un dolor persistente en punta de costado que se va a incrementar con la respiración profunda y puede haber o no fiebre en derrame pleural, y eso mayormente se presenta en niños mayores. Entre el 30 y 50% de los niños con tuberculosis miliar puede producirse lo que viene a ser una meningitis, y es posible que la presencia de sinovitis sea parte, ¿no?, de una de las manifestaciones de la TB. Puede ser una sinovitis de una articulación grande o rara vez de una pequeña, ¿no?, una artritis. También podemos encontrar lo que viene a ser la cifosis progresiva o dolor de espalda con o sin afectación de nervios periféricos, ¿no? O también podemos encontrar una espondilitis. También podemos encontrar lo que es el dolor abdominal o francoperitonitis, especialmente cuando tratamos de una tuberculosis abdominal, una hematuria o piuria estéril cuando se trata de una tuberculosis renal y de vías urinarias, abscesos o úlceras cutáneas y signos de hipersensibilidad tuberculínica como el eritema nodoso o conjuntivitis rectinodular, ¿no? Bueno, en cuanto a la tuberculosis postprimarias, en niños pequeños, esta tuberculosis puede resultar en consolidación y cavitación del lóbulo pulmonar superior y va a ser bien parecido al observado en niños mayores, convirtiéndose en pacientes altamente infecciosos. Bueno, en cuanto a la tuberculosis de tipo adulto, con mayor frecuencia va a afectar a adolescentes, generalmente con una reactivación endógena o una reinfección. Entre las manifestaciones generales vamos a encontrar un cuadro subagudo o crónico. Vamos a encontrar, por ejemplo, adelgazamiento, astenia, anorexia, febrícula de predominio vespertino y sudoraciones nocturnas. Entre las manifestaciones respiratorias vamos a encontrar lo que viene a ser la tos, que viene a ser el síntoma más común. Esa tos suele ser seca durante las primeras semanas o meses, pero tiende a convertirse en productiva y mucoide o mucopurulenta. Bien. Continuando con la exposición, ya les voy a hablar la parte de lo que es el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis. En cuanto al diagnóstico, un diagnóstico oportuno de la tuberculosis activa nos va a facilitarnos lo que es la intervención terapéutica y oportuna. De esta manera, tratar de minimizar de alguna manera la transmisión en la comunidad. Entonces, el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar se debe de sospechar en aquellos pacientes que presenten manifestaciones clínicas relevantes, las cuales van a incluir, por ejemplo, que presenten tos mayor a 2 a 3 semanas de duración, con al menos un síntoma adicional como una linfadenopatía, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso o hemoptisis, pacientes que presenten alguna enfermedad inexplicable asociado a síntomas respiratorios, más de 2 a 3 veces por semana, más de 2 a 3 semanas de duración, aquellos pacientes con infección por VIH asociado a tos, a fiebre inexplicable, pacientes que se les haya diagnosticado neumonía extrahospitalaria y que no mejoren después de 7 días de tratamiento, también aquellos pacientes en los cuales se encuentre una radiografía de tórax que presente signos sugestivos de una tuberculosis. También se puede considerar aquellos pacientes que presenten factores epidemiológicos relevantes, como antecedentes de infección o de enfermedad de tuberculosis previa, o una exposición conocida o posible a la tuberculosis, o que resida en un área donde la tuberculosis es endémica. Entonces, en el enfoque diagnóstico va a comenzarse con una sospecha clínica de la enfermedad, con una historia clínica que se le va a realizar al paciente y con un examen físico para poder evaluar el riesgo del paciente de contraer la tuberculosis. Entonces, aquellos pacientes que lleguen a cumplir los criterios clínicos deben de someterse a una radiografía de tórax. Si las imágenes sugieren tuberculosis en los pulmones o las vías respiratorias, se les debe de pedir o enviar muestras de esputo de líquido corporal para un frotis de Barr o la baciloscopía o para cultivo, y de esta manera hacer el aislamiento de la Mycobacterium tuberculosis y hacer más certero el diagnóstico. Siguiente, por favor.
Entonces, para lo que es la obtención de las muestras, vamos a tener lo que es el esputo, las muestras de broncoscopía y la biopsia de tejido. En lo que es el esputo, se puede obtener espontáneamente o se puede inducir. El esputo debe de representar secreciones del tracto respiratorio inferior y por lo menos de 5 a 10 mililitros es óptimo para un rendimiento para un diagnóstico adecuado. Ahora se va a mencionarse que se debe de recolectar al menos 3 muestras individuales en intervalos de 8 a 24 horas, ya que la obtención de estas muestras es útil para el cultivo, incluso si la primera o la segunda muestra van a tener un frotis positivo. Y para los pacientes que van a tener dificultad para producir el esputo, se les puede inducir mediante la inhalación de soluciones salinas hipertónicas en aerosol generada por un nebulizador. En cuanto a lo que son las muestras de broncoscopía, la broncoscopía con lavado broncoalveolar y cepillado debe de reservarse para circunstancias como intentos fallidos de obtener muestras adecuadas de esputo expectorado o inducido, o en estudios de esputo negativo, pero que tengan una alta sospecha clínica de tuberculosis o tuberculosis con resistencia a medicamentos. Ahora, en el esputo producido después de la broncoscopía también debe de recolectarse para la baciloscopía y para cultivo de micobacterias para optimizar el rendimiento diagnóstico. Y en lo que es la biopsia de tejido puede establecer un diagnóstico definitivo de la tuberculosis cuando otras pruebas no nos dan el diagnóstico. Estas muestras de biopsia permiten tanto estudios microbiológicos como estudios histopatológicos. Entonces, en la microscopía suele demostrarse inflamación granulomatosa. Estos granulomas de la tuberculosis van a contener característicamente macrófagos epiteloides, células gigantes de Langerhans y linfocitos, y en el centro van a tener una necrosis característica, una calcificación, y los organismos pueden verse o no con tinción ácido resistente. Entonces, esto va a apoyar al diagnóstico de una tuberculosis activa, pero se va a requerir un cultivo para poder establecer un diagnóstico de laboratorio y realizar pruebas de sensibilidad a los fármacos. Siguiente, por favor. Ya en cuanto a lo que son las pruebas imagenológicas, primero vamos a tener las imágenes radiográficas. La radiografía de tórax es parte del enfoque inicial para una evaluación diagnóstica de un paciente con sospecha de tuberculosis. Esta es una herramienta útil para poder evaluar a los pacientes sintomáticos y con factores de riesgo epidemiológico apropiados para la tuberculosis. Esta se presenta clásicamente con infiltración focal de los lóbulos superiores, generalmente con afectación a nivel apical y posterior de los lóbulos inferiores. También podemos encontrar también cavitación, inflamación y la destrucción del tejido, lo cual puede resultar en fibrosis o agrandamiento de los ganglios linfáticos iliares y mediastínicos. En la radiografía que se muestra es una radiografía anteroposterior, la cual va a mostrar un infiltrado del segmento posterior y apical del lóbulo superior derecho con la presencia de una cavitación. En cuanto a lo que es la tomografía computarizada, este es un examen más sensible que la radiografía simple de tórax, para poder identificar procesos parenquimatosos y ganglionares, pero este se va a reservarse para circunstancias en las que se requiere una resolución más precisa de las características observadas en una radiografía de tórax, o cuando se sospeche de algún diagnóstico alternativo a la tuberculosis. En una tomografía podemos llegar a observar micronódulos, macronódulos, cavitación, consolidación del espacio aéreo, opacidades en vidrio esmerilado, entre otras características. En cuanto a lo que es la resonancia magnética, esta puede demostrar adenopatías intratorácicas, engrosamiento pericárdico, derrames pericárdicos y derrames pleurales. Siguiente. Dentro de lo que son las pruebas microbiológicas vamos a tener lo que es la baciloscopía. Esta es una prueba microbiológica que va a demostrar la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes en preparaciones teñidas mediante una técnica específica de tinción que es el Ciel-Nielsen, o también con la tinción de esputo con fluorocromo. La detección de bacilos ácido resistentes o el VAR en el examen microscópico es la herramienta de diagnóstico de tuberculosis más rápida y más económica. Aquí el esputo debe de ser de buena calidad y de al menos 3 mililitros de volumen. Esta prueba tiene una sensibilidad y valor predictivo positivo de aproximadamente un 80%. En cuanto a lo que son los resultados del examen microscópico, este examen nos permite saber cuándo es una
debe ser frotis positivo o frotis negativo. Y si es un frotis positivo, cuántas cruces, la cantidad de cruces que va a tener nos va a decir cuán contagiosa es la persona. Por ejemplo, cuando se tiene un resultado negativo es cuando no se llegan a observar bacilos ácidos resistentes en 100 campos. Un resultado positivo con una cruz es cuando van a haber menos de un bacilo en 100 campos. Un resultado positivo con 2 cruces es cuando hay de 1 a 10 bacilos ácidos resistentes en 50 campos. Y un resultado positivo 3 cruces es cuando hay más de 10 bacilos ácidos resistentes en 20 campos. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es el cultivo de las micobacterias, el cultivo convencional es la herramienta más sensible para lo que es la detección de la tuberculosis. En este caso, la sensibilidad y especificidad del cultivo de esputo es de aproximadamente casi un 80 a 98% respectivamente. Ahora también se va a requerir de un cultivo para lo que son las pruebas de susceptibilidad a los medicamentos. Entonces, vamos a tener 3 tipos de medios de cultivo tradicionales. El primero es a base de huevo, que es el Lowenstein-Jensen, el cual va a tener un crecimiento ligeramente mejor que los demás. El otro es en un medio a base de agar, que es el Midlebrock 7H10 o 7H11, que tiene un crecimiento más rápido, aparte de que permite el examen de la morfología de las colonias y la detección de cultivos mixtos. También se va a tener en un medio a base líquido, que es el Midlebrock 7H12. También tenemos que saber que el crecimiento en medios líquidos es más rápido, es de 1 a 3 semanas generalmente. El crecimiento en medios sólidos es de 3 a 8 semanas. Ahora, para lo que es el diagnóstico de la resistencia a medicamentos antituberculosos, tenemos pruebas de sensibilidad convencional a medicamentos de primera y de segunda línea. Primero vamos a tener el método de proporciones indirectas en medio de Lowenstein-Jensen, sobre todo para drogas de primera línea, que se puede utilizar para la TB extrapulmonar como para la TB pulmonar, frotis negativo, cultivo positivo, en ausencia de una prueba molecular. Y el otro, que es el método de las proporciones en agar-placa, es para fármacos de primera y de segunda línea, que va a estar indicado para cuando se tenga pruebas de sensibilidad rápida o convencional para drogas de primera línea, resistente a isoniazida, rifampicina o ambos. También se puede realizar antes o durante el tratamiento y en una tuberculosis resistente en tratamiento, pero que esté yendo con mala evolución. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que son las técnicas moleculares, vamos a tener al GeneXpert y al Genotype. El GeneXpert es una reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Lo que hace es detectar el ADN de la micobacteria en tuberculosis en un tiempo de 2 horas. Y está indicada en pacientes que presenten un BK positivo y un cultivo positivo. Esa va a detectar la resistencia a la rifampicina con una sensibilidad del 95% y especificidad del 98%. Va a estar indicado para la tuberculosis en niños y una extrapulmonar. El Genotype es una prueba molecular rápida, la cual puede identificar al micobacteria en tuberculosis y a otras micobacterias. Y va a detectar si es sensible o resistente a la isoniazida y a la rifampicina en un tiempo de 48 horas. También puede mostrar resistencia a lo que son las fluoroquinolonas y a los inyectables de segunda línea, como es la canamicina, micacina y capromicina, y va a tener mayor carga bacilar. Siguiente, por favor. Dentro de otras pruebas rápidas fenotípicas o técnicas de cultivo rápido, vamos a tener 3, el MOTS, el Millibacter y el Gries. El MOT es una prueba fenotípica que va a utilizar medio líquido para la detección del complejo micobacterio en tuberculosis. Este va a indicar la resistencia a la isoniazida y a la rifampicina. El tiempo medio de respuesta que va a ser de 7 días. Esta se puede utilizar en casos de baciloscopía positiva o baciloscopía negativa. En su interpretación menciona que el crecimiento que se va a dar de micobacteria en tuberculosis en medios sin fármaco refleja un cultivo positivo. El crecimiento tanto en medios sin fármaco como en medios que contienen fármaco indican la resistencia al fármaco. En cuanto a lo que es el Millibacter, utiliza un cultivo líquido para evaluar si las micobacterias crecen en ausencia o en presencia de varios fármacos antituberculosos. Si se detecta crecimiento en presencia de un fármaco, el organismo es resistente al fármaco.
Los resultados del Migibacter tardan de 12 a 14 días y van a estar disponibles más rápido que el cultivo sólido convencional, aparte de que permite ver la resistencia a 5 drogas como es la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, la streptomicina y la piracinamida. En cuanto a lo que es el GRIES, esta es una técnica con buena sensibilidad del 95% y de buena especificidad, que se basa en la capacidad del complejo Mycobacterium tuberculosis para reducir los nitratos a nitritos, y el resultado va a ser positivo si se observa un cambio de color rojo a un violeta intenso. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a lo que es la prueba de tuberculina o prueba de Mantoux, este es un método para poder determinar si una persona está infectada con Mycobacterium tuberculosis. Se hace inyectando 0.1 mililitros de un derivado proteico purificado de tuberculina en la cara anterior del antebrazo. La inyección se debe de aplicar con una jeringa de tuberculina. Es una inyección intradérmica y lo que se genera es una reacción de hipersensibilidad frente a proteínas del bacilo después de la infección por Mycobacterium tuberculosis, y como resultado se va a observarse una induración visible y palpable que será positivo cuando ha crecido más de 10 milímetros, y en pacientes que presenten, por ejemplo, VIH, desnutrición, y en aquellos que están recibiendo terapia con corticoides, será positivo cuando es mayor a 5 milímetros. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a lo que es el tratamiento, para lograr lo que es la curación, las personas con tuberculosis deben de recibir un tratamiento con medicamentos a los cuales el microorganismo sea sensible en una combinación adecuada durante un tiempo correcto. Entonces, el tratamiento de la tuberculosis sensible va a tener dos fases, una fase intensiva y una fase de mantenimiento. La fase de intensiva en la que se pretende reducir el riesgo del fracaso del tratamiento, y lo que se pretende es eliminar a todos los bacilos extracelulares. En la fase de mantenimiento va a ser importante para poder garantizar que la persona alcance una curación permanente y no recaiga después de haber completado el tratamiento. En aquí se pretende eliminar lo que son los bacilos intracelulares. Entonces, en aquí el esquema de la tuberculosis sensible va a ser el siguiente. La nomenclatura que se usa es el 2RHZE 4R3H3, en la que los números que se encuentran anteriores a las siglas van a representar los meses que va a durar el tratamiento con esos fármacos, que son la isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, y los subíndices van a indicar el número de veces por semana que tiene que recibir el fármaco. Siguiente, por favor. Tratamiento, el esquema sensible va a estar indicado para todo paciente con tuberculosis pulmonar frótil positivo negativo, para paciente con tuberculosis extrapulmonar, excepto TBC con compromiso miliar, sistema nervioso central y osteoarticular. También va a estar indicado para pacientes nuevos o antes tratados, recaídas y abandonos recuperados. El esquema va a ser tanto para adultos y para niños, que consta de una primera fase, que va a tener un tiempo de 2 meses, que se tiene que dar el medicamento diario, que equivale a 50 dosis, y la segunda fase, que es de 4 meses, que se tiene que dar 3 veces por semana, que equivale a 54 dosis. Siguiente, por favor. Ya en cuanto a lo que son las dosis de fármacos antituberculosos de primera línea, vamos a tener para personas mayores de 15 años y menores de 15 años, en los cuales va a haber una diferenciación en lo que es la dosis. En lo que son para adultos mayores de 15 años, se va a tener la isoniazida de 5 miligramos, rifampicina 10 miligramos, etambutol 20 miligramos y la piracinamida 25 miligramos. En el caso de personas menores de 15 años, la dosis aumenta, la isoniazida de 10 miligramos, rifampicina de 15, etambutol de 20 miligramos y la piracinamida de 35 miligramos. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a lo que es el esquema para una TBC extrapulmonar con compromiso del sistema nervioso central u osteoarticular, este va a tener una duración de primera fase de 2 meses con isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, y la segunda fase que va a constar de 10 meses solamente con isoniazida y rifampicina, pero el tratamiento será diario.
En casos de que, por ejemplo, el paciente llegue a desarrollar, en este caso, meningitis, pericarditis, pleuritis, debe de añadirse corticoterapia sistémica en los niños y en los adultos. La dosis que se recomienda es de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo por día de prednisona por 2 a 4 semanas, seguida de una disminución progresiva de sus dosis en un 30% cada semana hasta que se llegue a suspender. Esto con el fin de evitar que el paciente desarrolle fibrosis pulmonar, pericarditis constrictiva o una paquipleuritis. En cuanto a lo que es la TBC con infección por VIH-Sida, el esquema que se tiene es la de una primera fase que va a constar de 2 meses con isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida diario de 50 dosis, y una segunda fase de solamente 7 meses con isoniazida y rifampicina diario con un total de dosis de 175. Esta va a estar indicada en paciente VIH con tuberculosis pulmonar prodispositivo negativo, en paciente con VIH con tuberculosis extrapulmonar, excepto en aquellos que presenten compromiso del sistema nervioso central y osteoarticular, y en paciente VIH con nuevos casos antes tratados, recaídas y abandonos recuperados. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que son las reacciones adversas de los medicamentos, sobre todo de primera línea, entre los que más resaltan vamos a tener la isoniazida, que sobre todo es el incremento de las transaminasas y la hepatitis, pero también se tienen otras como la neuropatía periférica y las reacciones cutáneas. De la rifampicina se tiene lo que es el incremento de las transaminasas, la elevación transitoria de bilirrubinas, hepatitis colestásicas, anorexias y síntomas gastrointestinales. De la piracinamida está la hepatitis, síntomas gastrointestinales, las poliartralgias, las mialgias, así como reacciones cutáneas. Del etambutol, sobre todo lo que es la neuritis retrovulvar, la neuritis periférica, las reacciones cutáneas, y de la streptomicina, sobre todo la toxicidad vestibular, coclear y renal. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a lo que es la tuberculosis, el esquema para una tuberculosis resistente, básicamente esto va a ser cuando se hace resistencia a uno o más medicamentos de antituberculosos. Dentro de los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta para una tuberculosis resistente son que haya habido fracaso a drogas de primera línea, contacto con un caso confirmado de TB resistente, recaídas dentro de los 6 meses de haber sido dado de alta, personas privadas de su libertad, antecedentes de tratamientos múltiples, que haya tenido contacto con personas que fallecieron con tuberculosis o otras comorbilidades. Entonces, por ejemplo, la Organización Mundial de Salud va a clasificar a estos medicamentos antituberculosos según la eficacia, según sus propiedades y la evaluación clínica de su efectividad antituberculosa. Se lo va a dividir en 4 grupos. El primer grupo, que abarca lo que son las fluoroquinolonas, como la levofloxacino y el moxifloxacino. El grupo B, que abarca los inyectables de segunda línea, como la amicacina, kanamicina, capromicina y la streptomicina. En el grupo C se tiene a la etianamida, protionamida, la cicloserina, el linezolid, la clopazimida, y el grupo D, que se dividió en 3, el D1, que abarca lo que es la piliacinamida, el etambutol y la isoniazida a altas dosis, el segundo grupo, que abarca la bedaquilina y el delamanid, y el tercero, que abarca lo que es el imipenem, la estatina, el meropenem y el amoxicilina ácido clavulánico, la tioridazida. En cuanto a lo que son en una tuberculosis resistente se van a tenerse 3 esquemas: el esquema estandarizado, el empírico y el individualizado, lo cual va a estar indicado, lo cual va a tener cada uno sus indicaciones específicas. En cuanto a lo que es el individualizado, ahí vamos a tener 2, que es el TB-MDR y el XDR. Se va a decir MDR cuando es resistente a medicamentos como es la isoniazida y a la rifampicina, y se va a considerar una tuberculosis XDR cuando hace resistencia a la isoniazida, a la rifampicina, a las fluoroquinolonas y algún aminoglucósido. Por favor. Eso sería todo, gracias.